Al inicio perdí muchas operaciones porque pensaba que cualquier ruptura era válida, hasta que entendí estas señales claves. Hoy te compartiré mi método para detectar rupturas reales y evitar caer en trampas del mercado. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy te traigo una información bastante valiosa para detectar cuando el precio nos da una ruptura falsa y cómo podemos saber si exactamente el precio va a realizar un cambio de estructura. Ya en un video anterior yo les había comentado las 4 fases del mercado, al cual el precio se mueve por 4 fases. Está la fase de acumulación, que pasa posterior a una fase alcista, luego a una fase de distribución y posteriormente el precio pasa a una fase de tendencia bajista o fase bajista. Y bueno, básicamente tanto la fase de acumulación, que es donde se acumulan los compradores para pasar posterior a la fase alcista, y la fase de distribución, que es cuando el precio realiza la distribución de esas compras que se realizaron en la fase alcista y las ventas que se van adquiriendo en esa fase de distribución, vienen siendo lateralizaciones. En esas lateralizaciones el precio realiza rupturas falsas y, por ejemplo, es bastante normal que pensemos que el precio posterior a una de esas rupturas vaya a cambiar a una tendencia alcista, cuando al final nos quedamos bloqueados, ya que el precio nuevamente ingresa a ese rango y al final termina rompiendo por el soporte. Entonces, esto que yo te voy a mostrar en este video es precisamente para nosotros poder detectar cuando el precio cambia de una fase de acumulación o distribución a una tendencia alcista o bajista. Pero antes yo te quiero poner en contexto qué es una lateralización y qué es una ruptura falsa. Y bueno, una lateralización es un periodo en el que el precio se mueve en un rango definido entre un soporte y una resistencia. Tal y como vemos en esta imagen, nosotros tenemos, por ejemplo, estos máximos que están por acá y tenemos estos mínimos que también están aquí abajito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos a grandes rasgos, tenemos que los máximos y los mínimos están a una misma altura, están prácticamente pegados uno al lado del otro. Si nosotros unimos aquí abajito los mínimos y unimos los máximos que están acá arriba, podemos ver que el precio está en una especie de cajita, ya que el precio se está moviendo del soporte a la resistencia, de la resistencia al soporte, y prácticamente es un movimiento lateral o en rango. Por eso es que a las lateralizaciones también se le puede llamar como un rango. Entonces, dentro de estos rangos o lateralizaciones, el precio tiende a engañar a muchos traders, sobre todo los traders minoristas como tú y yo, al cual, por ejemplo, aquí te hace creer que el precio rompe hacia abajo. Y como nosotros vemos esta gran vela bajista que está rompiendo en la zona del soporte, podemos pensar que el precio ahora va a cambiar a una fase bajista. Esto nos lleva a tomar operaciones en venta. Por ejemplo, aquí en esta vela pudimos haber tomado una operación en venta pensando de que este movimiento bajista es un movimiento que nos está indicando que el precio ahora va a cambiar a una tendencia bajista. Y para sorpresa de todos, aquí nos quedaríamos bloqueados porque mira que la vela resultante es una vela alcista. Posterior a esto podemos esperar y ver que la siguiente vela es una vela de característica de fuerza bajista, y podemos pensar que bueno, solamente esta vela alcista en lo cual nosotros nos quedamos bloqueados es una vela de descanso de este movimiento bajista previo, y resulta y acontece que la vela es una vela alcista, o sea, nos quedamos nuevamente bloqueados y ahí solamente en 2 minutos, 3 minutos ya perdimos 2 operaciones. Luego el precio hace un movimiento que regresa nuevamente a la cajita de la lateralización. Esto que tenemos acá sería la ruptura falsa, que esto sucede cuando el precio aparentemente rompe el soporte o resistencia, pero rápidamente regresa al rango. Los 3 métodos que yo te voy a explicar en este video son métodos que a mí me han funcionado para detectar que efectivamente el precio no haga una ruptura falsa, o al menos evitar tomar operaciones en venta si el precio me efectúa un movimiento de ruptura falsa por el soporte. Así que vamos con el primer método. Y bueno, básicamente como yo confirmo si existe una ruptura válida es por medio del volumen de la vela.
Y bueno, no necesariamente tiene que ver con la vela que efectúa el rompimiento de la zona de soporte o resistencia. Esto puede darnos señales ya con las velas previas a el rompimiento. Y para esto quiero comentarte que el volumen viene siendo como la cantidad de transacciones, es decir, ya sabemos que el mercado se mueve entre compradores y vendedores. Y entre más transacciones nosotros tengamos en ese movimiento, significa que vamos a tener más volumen, es decir, las velas van a aumentar o a incrementar su tamaño. Y bueno, esto es exactamente lo que yo indico aquí, que debe existir un aumento en el volumen durante la ruptura. Ejemplo aquí, tenemos este rango. Podemos ver de que aquí arribita tenemos la zona de resistencia y por aquí tenemos la zona de soporte. El precio se está moviendo literal entre el soporte, la resistencia, entre la resistencia, el soporte, y aquí en este movimiento que tenemos acá hay aproximadamente 5 velas alcistas, 5 velas del mismo color, pero son velas que tienen un tamaño bastante considerable. Adicional a eso, si nosotros nos percatamos, esta vela bajista que se está dando en la zona de resistencia es una vela bastante débil. Al momento yo no puedo confirmar con exactitud si esta es una ruptura válida. Yo tendría que esperar, por ejemplo, que el precio posterior a la vela bajista de descanso haga un movimiento fuerte hacia arriba. Y miren, justamente es lo que sucede aquí. Ya aquí esto me está dando la pauta de que en efecto esto es una ruptura válida. Si yo deseo confirmar un poquito más, puedo esperar una segunda vela y me doy cuenta de que esa segunda vela también tiene un gran tamaño. Podemos ver de que el cuerpo de esta vela y esta vela es bastante grande si la comparamos con las mechas que tienen. Así que podemos decir que esto ya sería una ruptura válida. Acá en este otro ejemplo también te quiero mostrar la ruptura, pero en este caso por una zona de soporte. Es decir, aquí nosotros tendríamos, como quien dice, una fase de distribución. Y si nosotros trazamos la zona del máximo, viene siendo prácticamente esta zona que está aquí arribita. La zona del soporte vienen siendo estos mínimos que están acá abajo. Entonces, estamos viendo que el precio se está moviendo del soporte a la resistencia al soporte. Este es el movimiento para nosotros poder detectar que estamos dentro de un rango. Y miren acá, el precio me hace una ruptura falsa. Esto que tenemos aquí es la falsa ruptura, porque mira que el precio nuevamente se devuelve a la tendencia. Bien, perfecto, no pasa nada, pero acá el precio me está dando una gran vela que rompe la zona de soporte. Aquí yo puedo más o menos saber de que el precio probablemente me vaya a efectuar un movimiento bajista. Vemos que la próxima vela es una vela bajista y también la que sigue, o sea, hay ya una tendencia secundaria bastante definida. Si tú deseas, por ejemplo, esperar de que el precio en efecto te confirme que ya la tendencia está siendo definida a una tendencia bajista, podemos esperar que el precio nos realice un máximo más bajo. Y miren, aquí nosotros vemos que este máximo es mucho más bajo que el anterior. Y tenemos acá un fuerte volumen bajista que me está indicando que ya esta zona de soporte ya ha sido rota en su totalidad. O sea, ya aquí nosotros vamos a cambiar la mentalidad a una mentalidad de vendedores. El segundo método para nosotros saber si en efecto existe una ruptura válida es esperar a que el precio realice el pullback a la zona previamente rota. Esto quiere decir que después de la ruptura el precio vuelve a probar la zona rota. Acá te lo voy a explicar con este gráfico. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este rango y vemos que acá abajo tenemos la zona de soporte, aquí arribita tenemos la zona de resistencia. Vemos que el precio en efecto está en un rango porque los máximos y los mínimos están a la misma altura, no está creando ni máximos ni mínimos más altos. Y acá de repente el precio me hace un movimiento hacia arriba. Vemos que en estas dos velas que tenemos por acá, el volumen ha incrementado, al menos tenemos compradores que están interesados en romper la zona de resistencia. Puede ser que a lo mejor nosotros pensemos, bueno, por aquí a lo mejor el precio me vaya a hacer una ruptura falsa. Y miren, aquí me da una vela bajista, pero acá el precio me da una vela alcista que también tiene un cuerpo bastante válido. No obstante, si tú deseas esperar una confirmación adicional, podemos esperar a que el precio retestee la zona previamente rota. La zona que rompió en este ejemplo es la zona de resistencia, porque miren que acá el precio está rompiendo por la resistencia. El precio regresa nuevamente a la resistencia para tomarla ahora como soporte. Es decir,
Esto sería un cambio de polaridad. Y aquí el precio, al momento de efectuar un movimiento hacia arriba, ya me está dando la pauta para yo poder pensar de que el precio en efecto va a cambiar a una fase alcista. Ahora, yo te voy a dar un tip adicional. Y es que preferiblemente lo que nosotros debemos esperar es que el precio trate de romper la zona del máximo creado. Es decir, en este movimiento, cuando el precio realiza el pullback a la zona anterior, él crea un máximo. Es decir, cuando se crea el retroceso de esta tendencia alcista, hay un nuevo máximo y este máximo es más alto que el anterior. Lo ideal es que el precio aquí me rompa ese máximo para yo entonces decir, perfecto, aquí ya me está rompiendo el máximo que creó anteriormente. Esto me indica de que en efecto aquí ya el precio va a cambiar a una tendencia alcista. Ya que puede existir también de que, por ejemplo, aquí el precio te haga un doble techo y regrese nuevamente a la lateralización. Por eso es que es importante también de que ustedes puedan esperar que el precio rompa el máximo creado con anterioridad. Acá te voy a mostrar nuevamente otro ejemplo. Tenemos lo que es el rango, que sería toda esta zonita que está por aquí. Recuerden que las zonas de soporte y resistencia son zonas, no son líneas. Así que más o menos yo trazaría la zona de soporte así y la zona de resistencia, donde tengo el cuadro por aquí arribita. Entonces vemos que el precio aquí está prácticamente entre estas zonas de soporte y resistencia, y aquí el precio me está realizando una ruptura por la zona de resistencia. ¿Qué yo puedo esperar? Por ejemplo, que aquí el precio trate de llegar nuevamente a la zona de soporte, es decir, la zona de resistencia que anteriormente fue rota, el precio ahora la va a tomar como soporte. Y si yo, por ejemplo, aquí veo una vela envolvente, como es en este caso, también es válido que yo pueda tomar una operación en compra, ya que esto me indica de que el precio probablemente se vaya a dirigir a una tendencia alcista. Ahora, si tú viste ya el video donde yo te estoy explicando sobre las lateralizaciones o los canales laterales, yo te explico una teoría que indica que el precio, yo puedo medir la zona de soporte y resistencia de esa lateralización y la puedo proyectar hacia arriba, es decir, hacia donde se dio la ruptura. En este caso, como la ruptura se dio por la zona de resistencia, yo la trazaría hacia arriba. Y miren, el precio me llegó exactamente a esa zona donde yo tengo proyectado. ¿Esto qué significa? Si el precio me llega a donde estoy proyectado, probablemente en un 80-90%, sin temor a equivocarme, el precio tiende a retestear la zona de resistencia, en este caso que fue la zona previamente rota, para tomarlo ahora como soporte y cambiar de tendencia, o en el peor de los casos lateralizar por acá arriba. Pero sí quiero darte ese tip adicional de que si nosotros proyectamos esa lateralización previa y la ruptura llega a la zona proyectada, podemos tomar la operación en la zona previamente rota. Así que ese es un tip que les puedo brindar, ya que ahí podemos aprovechar, por ejemplo, esta vela. Si se nos da el patrón envolvente, podemos también aprovechar esta otra vela para tomar dos operaciones en un momento. Ahora, el detalle con este video no es decirte dónde exactamente tú vas a tomar las operaciones, sino cómo nosotros podemos detectar cuándo el precio va a cambiar de fase. Si estamos en una tendencia que está lateralizada, que puede ser ya sea la acumulación o la distribución, nosotros podemos pensar que esa lateralización en algún momento va a cambiar. En este caso cambiaría ya sea a una tendencia alcista o puede ser a una tendencia bajista, ¿ok? Pero lo ideal es que nosotros podamos ver estas alternativas para no quedarnos bloqueados en rupturas falsas. La tercera forma de nosotros poder saber si no tenemos una ruptura falsa es por medio de la estructura del mercado. Y bueno, esto básicamente viene siendo analizando si hay máximos y mínimos más altos. Esto si la ruptura es por la resistencia, o si hay mínimos y máximos más bajos si la ruptura es por el soporte. Y bueno, puede ser un poquito confuso, pero acá yo te lo voy a explicar en estos ejemplos. Aquí nosotros tenemos un rango. Ya sabemos que aquí arribita tenemos la zona de resistencia, aquí abajito tenemos la zona de soporte. Y vemos de que acá el precio tiene mucha fuerza bajista, pero no logra romperme la zona de soporte. Perfecto, no pasa nada. El precio intenta subir, es decir, si el precio está en el soporte, ¿a dónde ustedes creen que el precio se va a dirigir? Efectivamente, a la zona de la resistencia, es decir, este sería el movimiento natural del precio.
Pero observen algo, estas velas alcistas que nosotros tenemos aquí son velas de debilidad alcista y previamente nosotros teníamos mucha fuerza bajista. Significa que si aquí, por ejemplo, yo veo que el precio tiene un gran volumen bajista, es decir, los vendedores están ingresando con mucha fuerza y me está realizando un máximo que es más bajo que el anterior, porque si comparas, mira que aquí tenemos un máximo más bajo que el anterior, significa que acá el precio me va a realizar probablemente la ruptura bajista. Si el precio, por ejemplo, yo veo que pasa una vela, que es la que me realiza la ruptura, pasan dos velas bajistas y pasan tres velas bajistas, significa que en efecto aquí el precio va a moverse hacia abajo. Así que probablemente esto ya sería una tendencia bajista. Acá en este otro ejemplo quiero mostrarte nuevamente una lateralización. Y vemos que aquí abajito tenemos la zona de soporte, aquí arribita tenemos la zona de resistencia. Vemos que el precio dentro de la lateralización en efecto se mueve del soporte a la resistencia, de la resistencia al soporte, nuevamente a la resistencia y aquí el precio está en el soporte. ¿Dónde se va a mover el precio? Exactamente a la zona de la resistencia y de la resistencia debería moverse a el soporte. Pero vemos que aquí el precio me está realizando un movimiento hacia arriba, es decir, no está llegando a la zona del soporte y me está creando un mínimo más alto que el anterior. Esto significa que aquí probablemente el precio vaya a hacer la ruptura. De momento no me ha hecho la ruptura y si te percatas, esto es un patrón de vela de reversión, es decir, aquí podemos efectuar compra, pero lógicamente no efectuaría compra porque estoy cerca de la zona de resistencia. No obstante, quiero que te percates que acá el precio ya me está rompiendo con una vela de gran volumen. Y mira lo que te decía en el ejemplo anterior. Si yo proyecto, por ejemplo, la lateralización entre el soporte y la resistencia, algo así, y yo la proyecto hacia arriba, más o menos el precio me está llegando con esta vela a esa zona proyectada. Y mira que el precio aquí te está dando la información de que retestea, no lo retestea con la vela como tal, pero sí con la mecha, que eso viene siendo un retesteo en micro, es decir, en una temporalidad más baja. Y esto me está dando la información de que aquí el precio ya tocó la zona de resistencia o la zona previa, la tomó como soporte y ahora el precio se está moviendo hacia arriba. O sea, ya aquí en este movimiento nosotros vamos a cambiar la mentalidad de estar dentro de la lateralización de compra y venta a una mentalidad meramente compra. Así que en conclusión, chicos, yo les quiero comentar de que no basta con que el precio solo traspase el rango lateral, ya que si nosotros vemos que hay una vela que traspasa el rango, ya sea el soporte o la resistencia, probablemente la primera ruptura de esa lateralización se trate de una ruptura falsa. Siempre es importante nosotros considerar algunas cosas como el cierre de la vela o que el volumen de los compradores o los vendedores que rompen esa zona vaya incrementando. También si tú deseas una confirmación adicional podemos esperar lo que es el pullback a la zona previamente rota y apoyarnos siempre de la estructura del mercado, ya sea que el precio me vaya realizando mínimos y máximos cada vez más altos si rompe por la resistencia o máximos y mínimos más bajos si rompe por el soporte, esto para confirmar la validez de la ruptura y evitar caer en trampas del mercado. Así que espero que este video trader te funcione para poder detectar las posibles trampas y poder detectar que en efecto el precio esté cambiando de una fase de distribución o acumulación a una fase alcista y bajista con total confianza. También cuéntame en los comentarios si te ha sucedido que te has quedado en alguna ruptura falsa, ya que es de las trampas más comunes cuando nosotros operamos dentro de las lateralizaciones. Recuerda seguirme en Instagram @historiadeuntraderfx, donde estoy subiendo contenido de valor, y únete al grupo de Telegram, te voy a dejar el enlace en la descripción. Por último, si aún no has visto el video de las 4 fases del mercado, te voy a dejar por aquí la tarjetita para que tú puedas acceder a ese video donde yo te estoy dando más información acerca de la estructura del mercado. Nos vemos en un siguiente video, traders.